Bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo anterior dejamos pendiente cómo debíamos medir el cambio realizado en la entidad de negocio impactada en la aplicación académica que estamos poniendo como ejemplo. Y también cómo se calcula el tamaño funcional cuando estamos en un proyecto de mejora. Hoy vamos a retomar la teoría para aclarar estos puntos y profundizaré un poco más en el concepto de función de datos y la identificación de los registros elementales en las mismas. Yo soy Juana Rodríguez y esto es Juana Testing. En primer lugar, voy a comenzar contándoos cómo calcular el tamaño en los distintos tipos de mediciones que reconoce el IFOP. En el vídeo 5 os hablé sobre ellos. Os dejo el enlace en la descripción para que recordéis los conceptos. Hoy voy a recordaros cómo se calcula el tamaño funcional en cada uno de ellos. En el vídeo 4 os conté que para la metodología IFOP existen tres tipos de medición. Medición de un proyecto de desarrollo, medición de un proyecto de mejora y medición de la aplicación. La medición de un proyecto de desarrollo es la medición de las funciones que se proporcionan a los usuarios con la primera versión instalada del software que se entrega una vez el proyecto se termina. La medición de un proyecto de mejora mide las modificaciones en la aplicación existente cuando se añaden, modifican o eliminan funciones de usuario entregadas una vez el proyecto termina. Y la medición de aplicación se refiere a la medición de una aplicación instalada que debe actualizarse con cada proyecto de mejora realizado que modifique la funcionalidad existente. Esta catalogación no es arbitraria, sino que responde a la naturaleza de cada una de ellas y hace que la obtención de los puntos función tenga sus propias particularidades. En la medición de un proyecto de desarrollo, la principal característica es que todo lo que estamos desarrollando es de nueva creación. En un proyecto de desarrollo, cada función de datos y cada función transaccional es añadida. El cálculo de los puntos función responde a la siguiente forma, donde ADD es el tamaño de las funciones añadidas y TFP es el tamaño de las funciones de conversión. Ahora bien, os preguntaréis qué son las funciones de conversión. Funciones de conversión comprenden los puntos función de toda la funcionalidad de conversión solicitada por el usuario. Por ejemplo, en el caso de nuestra aplicación académica, imaginemos que el usuario necesita migrar al nuevo software que se está desarrollando toda la información relativa a los profesores. Esta información inicial que necesita tener cargada la aplicación se realiza de una sola vez. La manera de medirla será a través de una entrada externa. La complejidad de la misma dependerá de las entidades de negocio que tengan que mantener esa carga y de los datos elementales que se vayan a insertar. Hay que tener cuidado a la hora de identificar las funciones de conversión, ya que no hay que medir las mejoras de software debido a la instalación de una versión revisada de un producto de un proveedor como funcionalidad de conversión. Y no se debe medir la migración de una nueva aplicación a una nueva plataforma como funcionalidad de conversión. La migración de las tecnologías no es medible según la metodología IFOP, debido a que la funcionalidad ya existe. Esto debe considerarse como un cambio técnico. No confundir migración de los datos o carga de los datos con migración de plataforma o tecnología. La medición de un proyecto de mejora recoge el tamaño funcional de las funciones que se añaden, modifican y eliminan en una aplicación ya existente. Solo mide el tamaño del cambio que ha sufrido la misma sin interesar el tamaño de partida. Cuando medimos el tamaño de un proyecto de mejora, también tenemos que tener en cuenta el tamaño de los datos de conversión. Ahora bien, a veces necesitamos saber la variación del tamaño funcional de nuestra aplicación después de un proyecto de mejora. En este caso, no podemos aplicar la fórmula que hemos visto anteriormente, porque esta fórmula no nos muestra nada más que el tamaño del cambio. Para ello debemos evaluar otros parámetros. Para saber cuánto ha variado el tamaño funcional de una aplicación, lo primero que debemos conocer es el tamaño funcional de partida de esa aplicación. Ese tamaño se calcula
realizando la medición de la misma y obteniendo lo que se denomina la línea base instalada. Posteriormente, evaluamos el tamaño funcional tras el cambio de la siguiente manera. Calculamos el tamaño funcional de las funciones que se van a añadir, el tamaño funcional de las funciones que se modifican y el tamaño funcional de las funciones que se eliminan. Sumamos el tamaño funcional de partida, el tamaño de las funciones añadidas y el tamaño después del cambio de las funciones que se modifican. Al valor resultante le debemos restar la suma del tamaño funcional que tenían las funciones que se han modificado antes del cambio, más el tamaño que tenían las funciones eliminadas. El resultado de este cálculo es el tamaño funcional de la aplicación tras el proyecto de mejora. Una vez que ya tenemos claro cómo calcular el tamaño funcional en los distintos tipos de medición, vamos por la segunda parte que os comentaba que iba a desarrollar hoy: determinar si aplica o no registros elementales en la función de datos modificada en el vídeo anterior. Este punto lo estuvimos avanzando en el vídeo 7, os dejo también el enlace en la descripción para que refresquéis los conceptos. Y ahora voy a profundizar un poco más en este tema. Una función de datos siempre tiene obligatoriamente un elemento de tipo registro como mínimo. En caso de que haya subgrupo de información dentro de la función de datos, contaremos siempre un registro elemental con la función de datos y tantos registros elementales adicionales como subgrupos identifiquemos. Ahora bien, ¿cómo determinamos esos registros elementales? En el vídeo 7 comentamos cuándo aplica o no considerarlos como registros elementales según el tipo de entidades. En el ejemplo que puse en el vídeo 10, era necesario crear una nueva tabla en el modelo de datos para almacenar la información correspondiente a las clases de apoyo de los estudiantes. La tabla de nueva creación de nuestra aplicación contenía 3 datos elementales: ID de estudiante, ID de asignatura y apoyo. La tabla del ejemplo es una entidad atributiva de estudiantes que contiene características opcionales adicionales de estudiante. Tanto ID de estudiante como ID de asignatura son 2 campos clave que ya estábamos contando previamente en la entidad estudiante. El único dato elemental que es nuevo en este caso es apoyo. Por el hecho de tratarse de una entidad atributiva que contiene características adicionales opcionales, debemos considerarla como un registro elemental adicional de la entidad. Y como datos elementales nuevos tendremos uno. En el caso del ejemplo del vídeo 10, habíamos contabilizado una EQ de complejidad baja que contribuía con 3 puntos función al tamaño funcional total de la mejora, una EO de complejidad baja que contribuía con 4 puntos función y una EI de complejidad media que contribuía con 4 puntos función al tamaño funcional total. En lo que a las funciones transaccionales se refiere, la contribución al tamaño funcional era de 11 puntos función. En lo que al fichero lógico interno estudiante se refiere, el tamaño funcional después del proyecto de mejora lo deberíamos contabilizar de la siguiente manera. El número de datos elementales de la ILF ahora es de 34 datos elementales no repetidos. Recordad que aquellos datos elementales que se encuentran repetidos solo debemos tenerlos en cuenta una sola vez. En cuanto a los registros elementales, el número ahora es de 6 registros elementales. Por tanto, tendremos una ILF de complejidad alta que contribuye al tamaño funcional del proyecto de mejora con 15 puntos función. Aplicando la fórmula correspondiente, el tamaño funcional del proyecto de mejora es de 26 puntos función. Para calcular el tamaño funcional de la aplicación tras el proyecto de mejora, debemos evaluar primero el tamaño funcional de nuestra aplicación antes del cambio. Como vimos en los vídeos 8 y 9, la contribución que hacían las funciones de datos y las funciones transaccionales al tamaño funcional total de la aplicación era el siguiente. Las funciones de datos contribuían de la siguiente manera: una ILF de complejidad media que contribuía con 10 puntos función y 3 ILFs de complejidad baja que contribuían cada una de ellas con 7 puntos función. La contribución total de las ILFs era de 31 puntos función
En cuanto a las funciones transaccionales, teníamos una entrada externa de complejidad baja que contribuía con 3 puntos función. El tamaño inicial de la aplicación es de 34 puntos función. En cuanto al tamaño de las funciones añadidas durante el vídeo 10, tenemos una consulta externa de complejidad baja que contribuía con 3 puntos función, una salida externa de complejidad baja que contribuía con 4 puntos función y una entrada externa de complejidad media que contribuía con 4 puntos función. En total, 11 puntos función procedentes de funciones transaccionales añadidas. El tamaño funcional de las funciones modificadas después del cambio, como hemos comentado antes, era de 15 puntos función procedentes del fichero lógico interno estudiante, que ha pasado a ser de complejidad alta. El tamaño funcional de las funciones modificadas antes del cambio era de 10 puntos función, procedentes del fichero lógico estudiante, que inicialmente era de complejidad media. La contribución de las funciones eliminadas es 0. Por tanto, el tamaño funcional de la aplicación después del cambio es de 50 puntos función. Es decir, la aplicación ha pasado de medir 34 puntos función a medir 50 puntos función. Es muy importante no confundir el tamaño funcional del cambio con el tamaño funcional de la aplicación tras el cambio. Son conceptos distintos. En el siguiente vídeo seguiré profundizando en la metodología IFPO. Por favor, no olvidéis suscribiros a mi canal para poder estar enterados de todas las novedades que voy publicando. Escribidme vuestros comentarios y dadme un like si os ha resultado interesante el contenido del vídeo. Muchas gracias por seguirme y os espero en el próximo vídeo de Juana Te Estima.